Bienvenidos a Jóvenes el Derecho. El día de hoy hablaremos de el voto en los centros penitenciarios en México y el reto que conlleva el Plan B. Bienvenidos a Jóvenes el Derecho. El día de hoy hablaremos sobre el voto que se da dentro o se propone dentro de los centros penitenciarios. Me acompañan Fernanda Castro y Fernanda Romero y hablaremos y debatiremos sobre esta tal vez propuesta que viene de parte del gobierno para verificar cuáles serían las problemáticas y obviamente ver sus puntos de vista. Fer, ¿te podrías presentar a nuestra audiencia, por favor? Sí, claro que sí. Hola, soy Fernanda Romero, estudiante de la Universidad Iberoamericana en cuarto semestre y actualmente trabajo en un despacho de Derecho Penal. Buenísimo. Fer. Yo me llamo Fernanda Castro, soy egresada de la Universidad de Anáhuac y pues trabajo en un despacho que se dedica a temas administrativos y constitucionales. Específicamente me dedico a esa área. Buenísimo. Mira, yo creo que hay un tema bien interesante y antes de empezar el programa le decía a Fer que la problemática que se está dando en nuestro contexto político y social, yo creo que el timing de esta propuesta para abarcar más votos hacia personas que tal vez no la tenían, me parece atinada en cierto punto, pero complicada también. Entonces, bajo esa consideración, no sé cómo tú lo piensas, Fer, empiezo contigo, para ver qué es lo que tú opinas acerca de la realidad social con relación al sistema penitenciario. Partiendo de ahí, ¿cómo lo ves? ¿Qué piensas? ¿Cómo están las cárceles mexicanas? Y derivado de eso, vamos entrando en debate para ver cuál sería la trascendencia de darle este derecho que en algún punto o actualmente lo tienen restringido, ¿no? Sí, claro. Creo que hoy en día el sistema penitenciario está como muy abandonado, súper abandonado, porque hay mil números de violaciones a derechos humanos, las condiciones de higiene están deplorables, no hay acceso a medicamentos, a tratamientos médicos. Hay una sobrepoblación muy grande en los centros penitenciarios, que eso también lo hace como parte del problema. Y como bien dice nuestra Constitución, el punto de los centros penitenciarios es la reinserción social por medio del trabajo, la educación y el deporte, y creo que no se imparten ninguna de esas tres condiciones en los centros penitenciarios, y eso hace que hoy en día la población que se encuentra privada de su libertad al momento de salir vuelva a delinquir y a recaer en estas conductas, y siento que sí hace falta un cambio estructural, más allá de una política pública que sea, bueno, vamos a mejorar las condiciones en tema salubridad en los centros penitenciarios, sino que haya un verdadero cambio estructural, que siento que sería esta apertura al derecho al voto, para que así los políticos y las personas que se encuentran en campaña se enfoquen un poquito más en esta área, pero también siento que tiene como muchos puntos delicados para que se pueda ejercer de una manera adecuada. Claro, y creo que tomas un punto bastante interesante, era lo que platicábamos, que creo que tal vez voltear a ver este sistema penitenciario te estaría llevando a generar un discurso político que tal vez caería, desde mi punto de vista, en un cierto populismo para poder atraer adeptos a esto. ¿Tú cómo lo ves en realidad o en socialmente hablando, la realidad de las cárceles mexicanas? Pues bueno, yo no estoy tan familiarizada con el tema de las cárceles en sí, pero desde el punto de vista que yo tengo, es que precisamente como comenta Fernanda, es una población que está 100% abandonada. En realidad las condiciones son deplorables y precisamente es por el que no se le ha dado este foco de atención a estos grupos, ¿no? Obviamente está precisamente involucrada la falta de posibilidades de voto.
Entonces, en este caso, considero que precisamente dar apertura a las personas que se encuentran en prisión preventiva tengan el acceso a votar, precisamente va a hacer que en la política se voltee a ver las necesidades que ellos tienen, ¿no? El tema de precisamente condiciones de higiene, entre muchas otras cosas que están mal dentro de los centros penitenciarios. Entonces, creo que lo importante de esto es que el foco sí voltee a estos grupos vulnerables y precisamente, como se ha visto históricamente, no es la primera vez que se ve la restricción del derecho al voto, ¿no? O sea, ya han habido condiciones anteriores, por ejemplo, antes, digamos, las mujeres no tenían acceso al voto, también se hacían restricciones con respecto de cuestiones raciales, socioeconómicas, y precisamente se ha hecho esta evolución en progreso de los derechos humanos, de manera progresiva a los derechos humanos, que se ha dado apertura a que estos grupos vulnerables tengan acceso a votar, ¿no? Y precisamente derivado de este acceso al voto es que se han hecho políticas públicas enfocadas ahora a las mujeres, se ha dado participación o se ha puesto el foco en temas de pueblos indígenas. Entonces, precisamente el hecho de dar apertura a que este otro grupo vulnerable, que son las personas que se encuentran en prisión preventiva, tengan esta posibilidad de acceder al voto, también hará que sea progresivo las políticas públicas y que estén enfocadas a mejorar las condiciones de vida que ellos tienen internamente, ¿no? O sea, en temas de... Ok, buenísimo. Yo creo que coinciden en que existe una condición dentro de las cárceles deplorable, tal vez, en el sentido de que hay una forma en la cual se le está dejando de lado. Siempre ha pasado, me parece. Y fíjense, hoy en la mañana salió un dato que establece que están hacinadas las cárceles por más de 232,000 habitantes en el sistema penitenciario, que me parece brutal la cifra, porque estás hablando de que en una cárcel que está destinada para 13,000 personas, está sobrepasada a 35,000. Entonces, es algo muy duro, pero tomando este hilo, entonces, creo que políticamente, no sé cómo lo ven ustedes, el hecho de que partan de la idea de que a estas personas ahora se les va a tomar en cuenta para efecto de que emitan su voto. Estamos en un timing muy interesante, que viene una elección, yo creo que de las más trascendentes en sentido de ver cuestión social, ver cuestión de tecnología, en donde ya más personas tienen incluso información con relación a ello. Entonces, a ver, partamos de esta problemática. ¿Qué pasaría o cómo lo ves tú el hecho de que le estén dando o se proponga darle uso y voz a estas personas que están privadas de su libertad, que también es un contexto bien diferente en su entorno de cómo entienden hacia quién van a votar? Sí, claro, y yo creo que ahí el problema principal sería la información que ellos tienen respecto de los candidatos por los que pueden votar. Uh-huh. Si 100%. No tienen el acceso hoy en día a las noticias, a lo que está pasando, y muchísimas ocasiones ni siquiera con sus familiares, ¿cómo van a poder tener la información para poder ejercer su voto de una manera libre e informada? Entonces, claro, siento que ese sería como un punto clave y medular para enfocarse, que tengan el acceso a la información no únicamente de el partido que se encuentra hoy en día en el gobierno, sino como de cada uno de los candidatos, de cada una de las propuestas, también un poco de contexto fuera de los centros penitenciarios, cómo está el país, qué es lo que está sucediendo, hacia dónde vamos, hacia dónde queremos llegar, para que puedan hacer una decisión informada, porque al final del día quienes más dependen del Estado son estas personas que se encuentran privadas de su libertad, son los pupilos del Estado, pero sí les tienen que dar esta educación en cuanto a cómo ejercer su voto y por quiénes pueden votar, quiénes son sus candidatos y para dónde va cada uno de esos candidatos y cuáles son las propuestas que tienen, cuáles las que genuinamente más les benefician, y también pues un poco de contexto de cómo se ha venido desarrollando anteriormente ese partido o ese candidato o así, para ver si sí va a cumplir su política, ¿no? Porque es muy fácil poner una política pública que suene muy buena, pero después no cumplirla. Claro.
Y aquí yo creo que la línea de pensamiento sería, habría un problema en el sentido de que se estaría generando una cierta, no quiero llamarle manipulación, pero sí en el sentido de este populismo legislativo, en donde lo que decíamos hace rato, sería muy fácil tal vez como una línea de política hablar sobre que tal vez la propuesta será, no sé, reducir el número de aplicación de prisión preventiva, darle atención a las personas que están recluidas, y eso de manera indirecta estaría tal vez poniendo en foco para las personas que están privadas de la libertad, es decir, creo que esto me podría beneficiar y entonces por eso es que voto por esta persona, solamente por esa propuesta. Pero creo que hay un trasfondo de todo esto que evidentemente no es tan sencillo generar este tipo de políticas. ¿Qué piensas acerca de este riesgo que habría sobre sí o no se da esta manipulación, sí o no se pudiese contar con un apoyo indirecto a través de ciertas propuestas que tal vez sean propuestas humo, ¿no? Pues sí, precisamente ese es el riesgo de esta apertura al voto, ¿no? Porque precisamente como van a voltear hacia ellos, y como tú me lo mencionabas, se trata de muchísimas personas que se encuentran en esta situación, o sea, más de 200,000, ¿no? Comentabas, entonces en realidad es una cantidad grande de votos que precisamente pues los políticos van a tomar en cuenta para el momento de emitir sus campañas precisamente políticas, y existe ahí el riesgo, ¿no? De qué cuestiones sí se pueden cumplir y qué cuestiones no son viables jurídicamente. Entonces, pues por esta parte existe este riesgo, ¿no? Que precisamente lo tomen ya desde una perspectiva, voy a lograr únicamente conseguir más votos y voy a proponer precisamente eliminar en ciertas cuestiones la prisión preventiva o dar como más beneficios a las personas que se encuentran dentro, incluso haciendo alguna distinción de las personas que se encuentran en prisión preventiva de las que ya cuentan con sentencia, que precisamente puede dar pauta a esta manipulación o generar estas campañas humo que no tengan como tal una posibilidad de existir jurídicamente. Y por el otro lado creo que también es importante considerar que puede haber incluso ya al momento de estas votaciones se pongan en práctica, que sean votos coaccionados, me explico, o sea, votos en los que precisamente las personas que se encuentran en esta situación sufran de violencia o sean obligadas para votar por algún partido político en específico, sobre todo tomando en cuenta que, como menciona Fernanda, pues los centros penitenciarios dependen completamente del Estado, ¿no? Que encuentra una relación precisamente con el gobierno que se encuentra en turno. Entonces, eso también puede ser otro de los problemas de que se dé esta apertura al voto. Entonces, precisamente es indispensable que se creen tanto, o sea, políticas públicas enfocadas en regular correctamente este voto. O sea, no basta, y como lo menciona el Tribunal Electoral, la Suprema Corte, no basta con simplemente dar esta apertura al derecho al voto, sino que es indispensable que sí se garantice. O sea, de qué forma se puede garantizar, de qué forma se puede cumplir y de qué forma se pueden ver beneficiadas las personas en esta situación. O sea, creo que es lo más importante, que sí sea viable, no solamente en temas... Claro, y creo que toma mucha congruencia con lo que decía Fer, que es tener un voto informado, que yo creo que esa es otra de las cuestiones más complicadas, cómo es que informas a la población si está privada de su libertad. Entonces, ¿cuál es el canal de información que llega? Muy cierto lo que decía Fer, a ver, tienes a una persona privada de su libertad que no tiene un acceso y un contacto con lo que está pasando día a día, que ni siquiera creo yo lo tenemos las personas que estamos fuera, se nos pasa tantas cosas porque la información es tanta que a veces no sabes lo que está pasando en el norte y en el sur del país, cuáles son las propuestas de los candidatos o de las candidatas. Entonces creo que es muy complicado, y aparte el contexto familiar de todas estas personas privadas de su libertad tal vez no estén preocupadas por esas circunstancias, sino por resolver las circunstancias de su familiar. Entonces creo que tiene mucha congruencia con el hecho de darle una información hacia la persona para poder tener un voto informado, pero tienes este otro lado de la moneda donde
depende totalmente del gobierno, depende totalmente de este tipo de acciones, entonces ahí es donde encuentras esta preocupación desde mi punto de vista. No sé cómo tú lo veas, Fer. Sí, claro, totalmente. Y justo estaba leyendo el otro día que el INE hizo unos trials en el 2021 para que en las elecciones del 2024, por lo menos aquí ya en la Ciudad de México, las personas que se encuentran en prisión preventiva puedan ejercer su voto. Y justo uno de los comentarios que vi es que decía que el INE, que es muy complicado ejercer, o sea, que se lleve a cabo el derecho al voto de una manera que pueda ser compatible con el sistema penitenciario. O sea, que sí es muy difícil, que hay muchos puntos de encuentro y partiendo de esto que te digo que es la información. O sea, no les llegan ni siquiera los periódicos o las noticias. Entonces, muchísimo menos quiénes son sus candidatos, cuáles son las campañas. Entonces, creo que sí es un tema muy complicado. A ver cómo salen ya en el próximo año, que ya es un hecho. Pero sí creo que es algo que tiene que estar súper bien regulado. Claro. Que no creo que haya bastado con hacer 4 trials en diferentes centros penitenciarios para ver cómo va a salir algo que estás hablando de miles de personas que van a votar. O sea, el 41.2% de las personas que se encuentran hoy privadas de su libertad están en prisión preventiva. Uh-huh. Sí, Estás sí, hablando de muchas personas, entonces sí creo que se da como mucho, y sobre todo en este tiempo, a que van a ser votos para el partido que se encuentra actualmente en el gobierno. Ok, yo creo que es algo bien como puntual, ¿no? A ver, creo que desde mi punto de vista, creo que es un avance en el sentido de lo siguiente. El Estado mexicano, cuando te impone la prisión preventiva, pues evidentemente estás enfrentando tu proceso, se debe privilegiar, presunción de inocencia, etcétera. Entonces no te podrían estar limitando de derechos políticos, que esos se limitan hasta una vez que eres sentenciado. Entonces creo que es un avance en ese aspecto, pero también tenemos esta problemática que ya más o menos ustedes nos están señalando, en el sentido de, bueno, ¿qué va a pasar, no? Y ese qué va a pasar creo que viene aludido o soportado a través del plan B, que es este paquete de propuestas, de reformas en un timing, reitero, muy complicado, muy polémico. Entonces, ¿cuál es tu punto de vista del plan B con relación a esto? ¿Hacia dónde van? Ya tenemos más o menos la perspectiva de la Corte, que ya se ha pronunciado relacionado a algo, pero ¿cuál es la situación que tú ves con relación a esto? Pues bueno, o sea, el panorama que hay con relación al plan B es complicado porque precisamente ahorita se encuentra sujeto a la discusión de la Suprema Corte. O sea, en realidad existe ahorita una suspensión a la aplicación del plan B, entonces en realidad ahorita como tal toda la regulación, incluso la relativa al voto con relación a la prisión preventiva, uh-huh, pues está suspendido, ¿no? Entonces es un tema de inseguridad jurídica. Lo probable es que tomando en cuenta ya la decisión que surgió hace algunas semanas con relación al primer paquete, pues es que se dé la misma situación, precisamente por un tema de violaciones al proceso legislativo, que pues conllevaría como tal la inconstitucionalidad del segundo paquete también, ¿no? Que ahí incluye el tema de la ley de instituciones y procedimientos electorales. Entonces, lo probable es que siga el mismo camino que el primer paquete, que sea la inconstitucionalidad, lo que significa que no se podría aplicar para las siguientes elecciones, pero por el otro lado existe la posibilidad que previo a las elecciones se vuelva a presentar alguna otra iniciativa en este sentido. Entonces, existe aquí una incertidumbre de qué va a suceder. Creo que ya se va a discutir en las siguientes semanas el segundo paquete, que estamos pendientes de cuál va a ser la resolución de la Suprema Corte, pero mientras pasa eso, existe la inseguridad jurídica o la incertidumbre de qué va a pasar. Entonces, pues digamos, en el caso de que la Suprema Corte decida algo distinto, pues ya se aplicarían estas leyes. Y en este caso pues ya sería el tema de que el voto como tal en las prisiones preventivas se encuentra en este segundo paquete contemplado.
creo que es importante mencionar que no es tan clara esta ley respecto de cómo se va a llevar a cabo este voto, porque lo mencionan en un artículo, dice el voto se va a llevar en temas de prisión preventiva, se va a realizar 15 días antes de las elecciones normales, al público en general, pero no menciona nada más que eso. Entonces creo que ahí también dejan un vacío o una laguna de qué va a suceder, cómo se van a llevar a cabo, cómo se va a lograr que no se dé el robo de votos o que no se manipulen las boletas. Claro. Entonces sí es un tema de Sí, cómo van a instalar las casillas, ¿no? O sea, exactamente, cómo vas a darle esta oportunidad de participación, donde si entrar con una pluma es todo un caos, ¿no? Entonces, exacto. ¿cuál es la situación que va a suceder, ¿no? Entonces, yo creo que es algo bien interesante. No sé qué opines tú, Fer, y ya con esto vamos entrando a temas de conclusiones, pero ¿cómo ves esta situación del plan B, la propuesta y esto que dejas muy en claro, esta pues, incertidumbre de cómo se va a llevar a cabo todo, ¿no? Tal vez, como decías hace rato, tal vez necesitan una segunda o varias políticas que puedan generar ahí una respuesta a esto, ¿no? Pero no sé cómo lo ves. Sí, claro, y creo que sí cumple con esta agenda política de derechos humanos, sobre todo con el principio de inocencia, como tú comentabas, y lo veo muy bien por este lado, y creo que también es algo muy novedoso, que no sé si México esté listo y sobre todo en este tiempo para un cambio tan fuerte en cuanto a estructura en el sistema penitenciario, y también creo que es importante voltear a ver otros países cómo lo han manejado. Por ejemplo, Canadá, Irán y Ucrania permiten el voto a todos sus ciudadanos independientemente de si estén privados de su libertad o no. Uh-huh. En Australia únicamente si estás cumpliendo una pena menor a 5 años tienes el derecho al voto, y en China únicamente si no estás sentenciado a muerte es que puedes ejercer tu voto. Y más o menos también hacer como un estudio de derecho comparado para ver desde cuándo, con qué propósito, cuál es el fin, cómo es que instalaron estos planes, porque si ya hay en otros países, creo que sí se puede hacer en México, y más o menos ir buscando un camino para que esto sea algo viable. ¿No? Ok, buenísimo. Conclusiones, Fer, yo creo que ya vamos a entrar a este tema. Me parece que son situaciones bastante interesantes desde mi punto de vista. Podría hablar de cuál sería como el camino que podría hacer esto, pero creo que es importante hablar de esta problemática. Entonces, en tu punto de vista, conclusiones respecto de retos, tal vez, o tal vez soluciones, no sé cómo lo veas tú. Sí, pues sí, como comenta Fer, es un tema bastante novedoso en México, pero precisamente no en otros países. En otros países ya lo manejan como algo cotidiano. Uh-huh. Precisamente en temas de derechos humanos es algo fabuloso, ¿no? Al final que los derechos humanos sean progresivos, o sea, que las políticas públicas vayan encaminadas a mejorar las condiciones, a buscar que los derechos humanos se protejan cada vez de forma más amplia, o sea, extender esta protección es lo mejor, ¿no? Entonces, por esa parte, pues me parece increíble. Ahora, el problema es cómo lo vamos a practicar, sobre todo en las elecciones que vienen. Entonces, precisamente es un tema de regulación, es un tema de que ya la legislación, las políticas públicas no se encaminen en cuestiones surreales o cuestiones que en realidad precisamente solo van a traer más problemas. Como un ejemplo, el tema de la reforma electoral, sobre el tema de la reestructura del INE, es un tema que causaría muchos más problemas que beneficios en temas electorales, ¿no? Entonces, precisamente que estas políticas públicas se enfoquen en las cuestiones que sí pueden regular. Por ejemplo, el tema del derecho al voto en la prisión preventiva es un tema que sí se puede regular, que precisamente se puede ver de qué forma se puede garantizar esta situación, precisamente como comentas, ¿no? Cómo se van a poner las casillas, de qué forma se van a garantizar los derechos, cómo se va a evitar la coacción a las personas que se encuentran dentro.
Entonces, precisamente me parece que es un gran avance en temas de derechos humanos. Mi preocupación es cómo se va a llevar a la práctica, pero considero que encaminándolo correctamente puede haber una solución y no solamente se quede en el aire este derecho al voto, sino que precisamente se pueda observar en la práctica en las próximas elecciones. Buenísimo, Fer. Fer, concluimos contigo. Pues sí, creo que también algo muy importante, que como ya había destacado anteriormente, sería el acceso a la información que tienen estas personas, de cómo le vas a hacer llegar pues lo que está sucediendo en el país y quiénes son tus candidatos, quiénes son tus opciones, cómo es que te beneficia y como comentabas tú y Fernanda, cómo es que vas a instaurar las casillas desde las plumas. Se supone que el voto es secreto, pero cómo tener cierta vigilancia de que no se vayan a meter la pluma o a llevársela o que no haya esta coacción. O sea, si hoy en día se maltrata a la gente que está ahí dentro, ¿cómo por qué no la maltratarían para que votaran en favor de cierto candidato? También el presupuesto, que creo que es algo muy importante, si de por sí ya se lo recortaron, creo que habría que otra vez plantearse el presupuesto, cuántas personas, como quiénes sí, quiénes no, dónde. Y sí, es un tema, un estudio de fondo durísimo. Y sí estaría muy padre ver que México progrese en ese sentido, que las personas privadas de su libertad también puedan tener este derecho, que creo que es fundamental y más que nada porque ellos son los pupilos del Estado. Si alguien depende hoy en día del Estado son ellos y también para lograr el objetivo de lo que buscan los centros penitenciarios, que al final del día es la reinserción social y no desconectarlos por completo de la sociedad. Y creo que algo que te da como mucho sentido en la sociedad y de ser mexicano es el derecho al voto. Buenísimo. Sí, tienes toda la razón, ambas. Yo creo que es un tema que nos va a dar para mucho y a ver cómo es que se aplica. El gran reto es cómo se va a aplicar. Muchísimas gracias por estar el día de hoy. Creo que son muy valiosas sus participaciones. Muchas gracias a todos los que nos sintonizan en el canal de La Barra TV. Síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en la siguiente emisión.